Muy buenas noches, mi nombre es Mario López Salguero y junto a César Tánchez le damos la bienvenida a un programa más de Conciencia Económica, donde ponemos sobre la mesa los temas de economía local o internacional, pero más importante, cómo esa economía nos afecta a nosotros en el día a día. Así que bienvenido, César, primero. Sí, estamos muy contentos, Mario, de poder compartir un programa más. Hoy tenemos un tema que va a ser interesante. Me hubiera gustado decir controversial, pero creo que vamos a tratar de abarcarlo de la forma más amplia, más fácil de comprender y sobre todo cómo impacta nuestra economía. Así que le esperamos que usted pueda estar junto con nosotros porque hoy tendremos el tema: cómo los aumentos de salarios son o no una solución para poder aumentar o ayudarnos a tener un mayor poder adquisitivo. Si ustedes son empresarios o tienen una empresa o son un emprendedor, saben que la mayoría o el costo más elevado de todo lo que es nuestra estructura organizacional es el costo laboral. Entonces, ¿será que los salarios, el aumento de los salarios, deberíamos de planificarlo, deberíamos de hacerlo estándar, deberíamos de manejarlo como política o principalmente cómo el salario mínimo afecta el resto de los salarios en nuestra organización? Y si esos salarios nos van a ayudar a mejorar la economía de nuestros colaboradores o simplemente estamos incrementando el costo. Y más importante aún, porque no todos somos empresarios o no todos son empresarios. La pregunta es si usted está recibiendo un salario, si el que le aumente su empresa donde usted labora, si le aumenta su salario, si realmente le va a ayudar a usted a vivir un poco mejor, si realmente va a poder al menos tratar de compensar la inflación, tratar de poder tener la misma capacidad de compra que usted tenía antes de que ese proceso acelerado de inflación llegara. Y esa es la pregunta que hoy de alguna forma queremos encontrarle una respuesta que tenga conciencia económica. Una de las cosas que tenemos que considerar es que cuando decimos el aumento del salario, también tenemos que considerar que la mayoría de las personas en Guatemala viven en una economía informal. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no tienen un salario fijo o un salario que les brinde la oportunidad de poder sopesar esa inflación como la que mencionó César. Y ahí es donde nosotros tenemos que definir qué impacto realmente tiene esos aumentos en el salario mínimo o el salario general. De hecho, los estudios que nos presenta la Universidad de San Carlos a través de su división de IES, nos indica que el 71% de la población guatemalteca está en un nivel de informalidad, lo cual de alguna forma vamos a hablar cómo impactan los salarios, vamos a ver el tema del salario mínimo, pero si nos damos cuenta, esto solo representa el 29% de cómo se genera la economía en el país de Guatemala. Así que, sin embargo, si querés verlo así, César, aunque solo es el 29%, todos los productos o servicios que consumimos sí tienen un impacto en sus costos en el momento que se hace un aumento, pero no todo es bueno o malo a la hora de platicar de un tema de salario o aumento de salario. ¿Qué tal si platicamos un poquito de los beneficios que tiene el poder aumentar el salario o el salario mínimo y el salario de los colaboradores en una empresa? A ver, yo creo que entramos de una vez con un poco de tema rocoso, ¿verdad? Donde tenemos que conversar sobre beneficios del aumento del salario mínimo. Y el que aparenta ser obvio, el que aparenta ser popular, y por eso muchas veces los gobiernos utilizan como una forma de poder congraciarse con la población, es a través del aumento de los salarios mínimos. Pero entonces te hago una pregunta, César. ¿Crees que el cálculo del aumento, el porcentaje del aumento del salario mínimo tiene más un efecto político o un efecto económico? Porque ahí es donde tenemos que balancear esa decisión. Y usualmente en Guatemala específicamente el salario mínimo es un tema negociado, pero al final del día es el presidente el que toma la decisión final del porcentaje, por lo menos. Sí, yo te puedo decir que yo creo en la libertad de economía. Yo creo en una libertad de oferta y demanda en la cual se va a pagar el precio que es correcto y el mercado va a encontrar su cauce. Porque muchas veces cuando cuando se hacen políticas económicas que son a dedo, que son obligatorias, se busca un buen fin, pero normalmente no se da. ¿A qué voy a llegar con esto? Así es la pregunta de los beneficios. Bueno, el primero que se busca es aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, de que puedan comprar más. Ese, llamemos, es el fin primordial que se busca. Yo creo que se logra, pero en corto plazo.
Es decir, sí hubo un incremento, sí voy a poder tener esa capacidad económica, pero como lo vamos a ir viendo, eso tiene una injerencia directa con los costos de producción, con los costos de venta, y resulta que esta persona, a pesar de que le aumentan su salario, resulta que cada vez puede comprar menos. Es más, te devuelvo la pregunta con esto. ¿Cuánto ganaban tus papás? ¿Cuánto ganaban tus abuelos? ¿Y para cuánto les alcanzaba? Mientras que hoy hay aumento, aumento y aumento, ¿y para cuánto te alcanza? Entonces, llamémosle, creo que es un beneficio que sí te aumenta el poder adquisitivo, pero lamentablemente, y es lo que de alguna forma me gustaría tocar en este espacio, a corto plazo. No es para mí una solución que pueda ser beneficiosa para el trabajador. Lo que pasa es que ahí estamos entrando a un tema, como decís, de discusión, rocoso, pero empieza la parte interesante. O sea, el concepto del aumento de los salarios en teoría se basa en compensar la inflación. La inflación viene generada... Ese debería ser el mínimo. Ese debería... pero ¿cuál inflación? ¿La inflación real? Correcto. ¿La inflación que...? Es más, te digo, la estadística nos está diciendo que los aumentos de salario mínimo han compensado la inflación. Ahora, la pregunta para todos los que reciben un salario mínimo, ¿será cierto en la práctica? Es decir, ¿te alcanza para poder suplir tu canasta básica? O como lo hablamos en otro programa, hay que recurrir a deuda para poder compensar ese aumento de precios. Lo que pasa es que ahí entonces entras a dos áreas que son compensatorias, que es el aumento del salario va para un tema de compensación de la inflación, que es la pérdida del valor adquisitivo del dinero en el tiempo, pero al dar ese aumento... ¿O de la real? Ese es uno. Y dos es, y aparte de ese, ¿cómo es que nosotros, al aumentar los salarios, incrementamos el costo de toda nuestra canasta básica y todo lo que tengamos que nosotros consumir? Y entonces, al aumentar el salario, estamos volviendo menos competitivos hasta nuestro propio salario, aunque sea aumentado. Entra la discusión de ¿será que estamos compensando o estamos encareciendo? Sí, por eso cuando vos mencionabas el tema de los beneficios, creo que sí mejora el poder adquisitivo, pero de una forma muy temporal y de alguna forma, llamemos ahí, y esto otra vez viene a la mesa de discusión, por eso le decía que este programa va a estar emocionante, que usted no se lo pierda, es porque una de las principales cosas que escuchamos es que ello va a permitir que haya una reducción de la pobreza y desigualdad. Yo particularmente no creo que se logra alcanzar ese objetivo. No estoy diciendo que esté en contra de que una persona gane dignamente producto de su trabajo, pero cuando vienen estas medidas económicas arbitrarias, muchas veces buscando un buen fin, supongamos que están buscando un buen fin, no se consigue. Y ahí es donde empieza lo interesante, que ya lo vamos a hablar un poquito en los efectos y riesgos, donde también estamos hablando de que esto llegara a mejorar la pobreza siempre y cuando se mantuviera la competitividad de las empresas para mantener esos puestos de trabajo. Porque si lo que podría generar es los que queden en el poquete de colaboración o de estar en una dependencia laboral, van a incrementar y van a salir de la pobreza, pero el riesgo es que pierdan competitividad las empresas y pierdan los trabajos. ¿Sabes que una de las principales, llamamos, vertientes de la economía austriaca es que uno de los principales motores para poder sacar a un país de la pobreza es el acceso a capital? Porque si no tenés acceso a capital, no tenés la posibilidad de poder mejorar tu infraestructura, tus herramientas, tus destrezas, tus capacidades, a manera de que puedas desarrollar un trabajo más eficiente que te permita tener una mejor remuneración. Entonces, cuando nosotros vemos el capital, ¿quién lo va a poner? Entonces, en buena medida, el capital lo pone la empresa privada. Y al ser la empresa privada, pues debería tener los incentivos en generación de ingresos para que ahí sí, ahora sí te puedo decir, que los incrementos salariales vayan en proporción de lo que el trabajador aporta a ese beneficio económico. Ese sería otro de los beneficios que estamos platicando, que es que va a incrementar la motivación y debería de incrementar, por ende, la productividad. Pero ahí empieza una de las correlaciones que tenemos que cuestionar. ¿Será que la compensación o el salario está amarrada a la productividad y por ende mayor salario, mayor productividad? Déjame que te cuente una pequeña anécdota personal. Nosotros teníamos una persona que nos hacía... Todo esto te lo voy a hablar antes de COVID, porque tras COVID cambiaron todos muchas estos cosas. Modelos. Pero teníamos un mensajero que nos ayudaba a poder enviar todas las cosas que necesitábamos a todos lados. El tema es que cuando le dábamos los mensajes, regresaba hasta las 5 de la tarde y bueno, todo caminaba bien. Decidí cambiar la estructura.
que en lugar de pagar un salario específico, lo íbamos a hacer por mensaje enviado. Hoy en día eso es común, por eso te digo tras COVID, pero antes era algo innovador. Sí. ¿Y sabes qué es lo que sucedía? Se iba a las 8 de la mañana y a las 9:30 ya había regresado para ver si no habían más mensajes. ¿Por qué razón? Porque ahora lo había hecho todo rápido y quería poder tener un mayor ingreso. ¿Cuál es el final de esta historia en particular? Esta persona obviamente comenzó a trabajar con todas las personas y colegas alrededor mío y comenzó a poner su propia empresa en la cual él tenía 3 personas a su cargo para poder hacer mensajería porque él ganaba más de esa forma, pero para mí se volvía eficiente el proceso en lugar de solo tener un recurso que quizás le tomaba 1:30 realizarlo y luego quizás el resto del tiempo no sé qué hacía. En ese caso me encantaría pensar de que esta es una situación de la realidad de muchas otras personas, pero yo creo que es más la excepción que la regla. Pero una de las cosas que también podemos hablar de que si se le aumenta el salario a las personas, pues obviamente no solo es un tema de pobreza, va a mejorar su calidad de vida, porque va a tener un mayor poder adquisitivo, teórico, porque cuando nos damos cuenta de que le aumentamos nosotros, pero los costos y la inflación lo viene persiguiendo, la pregunta, esto te lo voy a poner así, nosotros cuando yo estuve 15 años en el mundo de recursos humanos corporativos y una de las cosas que nosotros siempre calculábamos era lo que llamamos el take home, o lo que se lleva a casa. Sí. Y una de las cosas que nosotros encontrábamos es que cuando existían estos aumentos, no necesariamente se llevaba más dinero a la casa a las personas. Seguro. Entonces ahí es donde empieza el concepto, ¿será que el aumento está encareciendo y por ende está generando este tipo de disparidad? Seguro, yo te puedo decir que el tema se oye bien. ¿Quién no quiere ganar más? O sea, es algo bastante inocente. Se le pregunta, Mario, ¿querés ganar más dinero? Sí, todos queremos ganar más dinero. El tema es a qué costo, y eso es lo que no nos dicen. Es decir, buenísimo, vamos a subirle a todos nuestros empleados, les vamos a subir el 20% de sus ingresos. Bueno, ¿a dónde cree usted que ese 20% de aumento va a recaer? Va a recaer en los costos del producto o del servicio que se está proporcionando, que va a ir al consumidor. Pero esto tiene proveedores, tiene acreedores, que cada uno también se ve afectado por este incremento y todos comienzan a subir los precios. Entonces, cuando sentimos, te subieron 100, pero resulta que ahora para comprar lo mismo necesitas 200. Es lo que digo del take home. El take home. Por eso quería ejemplificarlo de una forma un poquito más sencilla de entenderlo. Que sí ganas más dinero, pero puedes comprar menos cosas. Entonces, el aumento de los salarios arbitrario, lo voy a decir ahí. Arbitrario es el que, por lo menos de mi parte, no estoy del todo de acuerdo. Y finalmente, uno de los beneficios que también es evidente que se supondría que debería de generar el aumento de los salarios es evitar la informalidad, porque además personas van a querer trabajar por ese ingreso base que se está manejando. Entonces nos damos cuenta de que los salarios es un área tormentosa, rocosa. Y por eso lo queríamos conversar acá, en Conciencia Económica. Y de hecho yo te puedo decir, esto que estaban mencionando, que usualmente se reconoce como un beneficio, la formalización del empleo, la estadística no lo ampara. No. Es decir, es una bonita teoría, pero si nos vamos a que seguimos en un 71% de informalidad, ¿y cuántos años tenemos de estar teniendo un salario mínimo y de estarlo incrementando año con año? Pero no se ve reflejado en el descenso de la informalidad. Es más, te puedo decir que buena parte de una mala medida de aumento de salario arbitrario genera desempleo. Claro. Y al generar desempleo, ¿qué te toca? La informalidad. Así es. Entonces la pregunta es, ¿será que el aumento de los salarios está incrementando la informalidad o disminuyéndola? Esa es la gran pregunta. Por eso, amigo y amiga, sé que estamos conversando un tema delicado, un tema difícil, pero lo que queremos no es decirle algo bueno o algo malo, sino que usted tome su propia conciencia económica. Así es. Es decir, no todo, como es, there's no free lunch. Como no hay almuerzo gratuito. No hay almuerzo gratis. Si a usted le están incrementando, algo está sucediendo en el entorno económico. Usted tiene que establecer si es algo que le conviene o que no le conviene. Ahora, hablamos de beneficios, pero también existen algunos efectos o riesgos que pueden existir. Y voy a mencionarte uno
que lo traje a colación porque me tocó vivirlo y me toca vivirlo cada vez que me piden acompañar a una empresa. Sí, sí. Y es el siguiente. Todos nosotros tenemos el modelo como llamamos de nivel de escala salarial. Significa que dependiendo de tu rol, pues vas a estar ganando un rango salarial. Llamemos, ese debería ser el ideal. Pero no todos tal vez tengan esa escala salarial en muchas empresas. Formalmente no, pero todos saben exactamente que mayor responsabilidad es el concepto. Así debería ser. Más sin embargo, en el aumentar el salario y no aumentar los salarios adicionales siguientes, y voy a poner un ejemplo, siguientes escalas, se están pegando. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo les hago la pregunta a ustedes. Si ustedes están, si el gobierno define que hay que hacer un aumento del salario mínimo, ¿hasta qué nivel están ustedes? ¿Están aumentándole aparte del obligatorio a otras personas y se le están pegando esos niveles? ¿O realmente están dejando de casi que compensar en cadena a todos los que están arriba? ¿Y hasta qué nivel? Porque ahí se vuelve un tema de incremental, no solo sobre base de la pirámide en tu organización, sino el costo completo de tu planilla. Tienes toda la razón, y ese es un ángulo que no lo había visto, y obviamente es algo en lo que vos te desarrollás diariamente, en el cual ese pequeño incremento que podría parecer que no es mucho para la masa salarial fundamental o la básica, dejémoslo de esa forma, todo el resto de la empresa va a querer también una compensación económica, y de acuerdo a su nivel, ese pequeño porcentaje en números se vuelve una cantidad considerable y que tiene un impacto severo en los costos. Pero ahí se vuelve interesante. ¿Será que la expectativa es el incremento? No importa si tu salario es base o si va a estar superior. Lo que esperas es el mismo porcentaje de incremento como porcentaje o la misma cantidad en dinero que tuvo el aumento del salario mínimo. No sé decirte cuál de las dos, pero sí te puedo decir que todos quieren aumento. Exactamente. Y eso ya genera una presión importante sobre el costo operativo de cualquier empresa. No es lo mismo un aumento del 10% de 4,000 que un mismo 10% de 10,000 o de 15,000. 400,000, sin lugar a dudas. Entonces, hablemos algunos de los riesgos. Ya hablamos el primero, que es el más importante de todos, y es la inflación por costo, donde el costo del incremento del salario pasa a ser parte del costo de la materia prima o de la fuerza laboral, y ese costo lo que hace es incrementar el precio de los productos o servicios que nosotros estamos consumiendo. Y usted podría decir, sí, pero simplemente no se compre ese producto. Cuidado, puede ser mucho tema de industria, en el cual no es producto de consumidor final. Es un producto que se utiliza también para la producción de otro, el cual se utiliza como complemento de otro, y ahí es donde la espiral se vuelve. Y ahí entra un tema interesante de industria, y es que donde más pega estos aumentos es cuando la industria y servicios que pagan, que tienen mano de obra no necesariamente tan calificada, que lo que hacen es que la base o la mayoría, el 80%, 90% de sus colaboradores están ganando el salario mínimo. Entonces, ese incremento sí es sustancial comparado con otras industrias de alto nivel de complejidad, donde ninguno posiblemente está ganando el salario mínimo. Entonces, ahí es donde entras a que esa industria de mano de obra, y aquí lo voy a complicar, y mucha industria del interior del país, que lo que tiene es que tiene una base de personas que ganan el salario mínimo, y eso es lo que les incrementa, y esos son productos agroindustria, maquila, en general industrias manuales, que estamos haciendo nosotros ese incremento, y eso pasa el costo. A ver, y antes de que veamos otro tema, solo te digo esto brevemente. Imagínate que estás con una empresa, una industria, como lo mencionaste, en el interior de la República, que está cumpliendo con todas las de ley de formalidad, y le aumentan su costo de mano de obra a través de decreto. Y todos los informales que son sus competidores. ¿Acaso no les estás dando una ventaja competitiva y quizás poniendo en riesgo esa industria a consecuencia de tu competidor que no está en la formalidad? La informalidad y la gran industria, si tú eres una pequeña o mediana empresa que estás compitiendo con los grandes y contra la informalidad. Pero eso vamos a seguir platicando después del corte sobre qué otros riesgos y efectos son los que nos está brindando el aumento del salario. Esperamos verlos después de estos mensajes. Espero
espero que se estén gozando la discusión que tenemos César Tánchez y mi persona sobre este concepto de ¿será que es más difícil la solución que la enfermedad? ¿Es mejor el aumento del salario? ¿No subir el aumento del salario? ¿Está generándonos inflación? ¿Nos está generando inflación por costos? Nos damos cuenta de que no es una decisión fácil, es una decisión compleja, pero por eso es que estamos hablando hoy en Conciencia Económica sobre el tema de los aumentos de los salarios. Y estábamos conversando de esa tremenda dificultad, porque obviamente todos queremos generar más, pero la pregunta es al precio que lo estamos haciendo. Suponga usted que esa masa salarial, que como bien lo comentaba Mario, sube en una cantidad razonable, pone en una situación muy compleja a la empresa, porque la empresa no puede solo trasladar el costo al consumidor. El consumidor va a tratar de alguna forma o de ya no consumirlo y buscar un producto similar, o ya no permitirse la oportunidad del consumo. Entonces la empresa tiene que decidir qué va a hacer: o traslada el costo o reduce los costos. Y lamentablemente el costo más alto que tiene una empresa son sus salarios. Esto que estás mencionando es el concepto de elasticidad de precios. ¿Qué tanto puedo trasladar los costos, el incremento de costos, a un incremento de precios hacia mis clientes? Eso es un concepto económico muy interesante. Y dentro de esto, las empresas tienen que hacer maravillas. Y usted decir, sí, solo la empresa está pensando. No, estoy pensando en usted, que usted es el que va a comprar las cosas del supermercado al mercado y que cada vez le sale más caro. Y que quizás por buscar esa presión de los aumentos de salario, una de las soluciones que encuentra la empresa es reducir su masa salarial, y resulta que entonces provoca un daño bien fuerte, que es el desempleo, en el cual, lejos de salir beneficiado, puede ser que me quede hasta sin trabajo. Y ahí la cosa se complica mucho más que el haber buscado ese incremento salarial. Otra vez, voy a repetirlo porque no quiero que si alguien empezó a escuchar en este momento no me entienda el concepto bien. Yo no estoy de acuerdo con el incremento salarial arbitrario. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Y hay un subproducto, lo que acabas de mencionar, César, y es que las personas que se quedan todavía en la empresa ahora van a tener que manejar la carga laboral de las personas que se retiraron. Así que es un tema hasta de incremento de productividad. No necesariamente subiéndoles el salario. No, es decir, no, porque ya lo subimos. Éramos los dos los que estábamos colaborando, pero tuvimos que hacer un reajuste. Vos te vas y yo me quedo con mi mismo salario, pero me quedo con tu carga de trabajo más la mía. Y usualmente no es un incremento del salario, la cantidad de trabajo que me están incrementando. Entonces eso te conlleva que ya no estás tan contento, que tenés lo que se conoce en inglés como un burnout, estar tenés quemado, un cansancio exagerado, en el cual llegas molesto a tu casa luego de haber pasado 2 horas de tráfico, y se vuelve un ciclo que, adicional al económico, impacta directamente en el carácter humano. Y el subproducto también de este mismo proceso, a la hora de tener esas caídas de la masa laboral, es que se empieza a generar la informalidad, o incrementa la informalidad. Aquí me gusta mucho el concepto, César, que dicen que Guatemala es uno de los países más emprendedores del mundo. Sí. Mas, sin embargo, hay que considerar que la mayoría del emprendimiento en Guatemala es lo que llamamos de subsistencia. Y es informal. Informal de subsistencia. Sí. O sea, aquí me quedé sin trabajo, algo tengo que hacer para darle comer a mi familia, y por ende voy a emprender, o en pocas palabras, a trabajar en un modelo económico informal. Y esto tiene un efecto también con lo que estabas mencionando, Mario. Tu competitividad baja, porque entonces yo ya no estoy enfocándome en poder hacer la mejor gestión que yo puedo, sino yo tengo que sobrevivir. Lo vimos en el caso de COVID. Yo no sé si te diste cuenta o te pasó, seguramente sí, que personas que hacían una actividad X de cierto nivel económico y prestigio te andaban vendiendo azúcar, te estaban vendiendo carne, te estaban vendiendo lo que sea. Emprendimiento de subsistencia. Exacto. Entonces, no, él personalmente está haciendo algo noble, llevando recursos económicos a su familia, pero no se está volviendo más competitivo, aunque tenga las destrezas. Y eso, sin lugar a dudas, afecta. Parte de lo que hablamos en Conciencia Económica es todo lo que tiene que ver con economía global también. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si nosotros estamos incrementando los salarios en Guatemala, estamos perdiendo competitividad con otros países. También estamos restringiendo la inversión extranjera, que va a buscar pues un costo, siendo que el costo de la mano de obra es la mayoría de tus costos en una empresa, va a buscar el costo más competitivo en la región.
Entonces ahí entra la pregunta. Al aumentar los salarios, ¿estamos dejando de generar nuevos trabajos por inversión extranjera? ¿O simplemente perdemos competitividad con otros países? Ahora vos mencionás algo, ese ángulo no lo había visto y me parece bien interesante, pero también estamos provocando una vulnerabilidad en el sector productivo nacional, porque como tus costos incrementaron, vienen productos de México, de El Salvador, de Honduras, a un precio más bajo. Así es. Y entonces, ¿qué haces? Y te estoy diciendo que entran formal, no los que entran por la informalidad. Por otra informalidad. Que todo eso ya es otra complicación. Pero llamemos en reglas y condiciones iguales, resulta que también te puedes quedar fuera del negocio porque no podés competir bajo las condiciones que tenés. Y el tema que mencionaste ya varias veces de hacer un aumento simplemente político o simplemente no fundamentado, es que no existe esa correlación de que si las empresas son más competitivas pueden pagar mejores salarios. Entonces se rompe ese modelo o se baja el modelo de productividad porque no hay correlación. No es que la persona haya hecho mejor trabajo o más trabajo y por ende gana más, es simplemente porque se está haciendo ese incremento para subsidiar, ya lo hablamos, el tema de inflación o inclusive la inflación generada por el aumento de los salarios. Entonces se vuelve un ciclo, te das cuenta, un ciclo virtuoso o en este caso un ciclo vicioso. Un círculo vicioso que creo que el objetivo del programa, pues como usted se ha dado cuenta en los programas que llevamos hasta el momento y este que quizás creo el más controversial hasta el momento, es que usted se dé cuenta que ciertas cosas que aparentan ser buenas tienen una connotación más profunda, más amplia, en la cual nosotros tenemos que estar conscientes. Es decir, muy poco podemos nosotros influir, pero cuando usted escuche que suceden todas estas cosas, usted ya puede decir, puede complicarse, puede haber inflación, puede haber desempleo, me tengo que capacitar más, tengo que tener una buena base financiera en ahorros e inversiones, debo A, B y C, porque usted ya comprende qué es lo que está sucediendo en el contexto económico. Te voy a tirar otro tema bien interesante que no lo habíamos platicado, pero quisiera también que nuestros oyentes o los que nos están viendo en televisión, ¿qué piensan ustedes? ¿Será que debería existir el concepto de un salario diferenciado dependiendo de la zona geográfica donde vivas? Esto se basa en el concepto de que el costo de la vida, el costo de la vida en los diferentes lugares es diferente y por ende los salarios deben ser diferentes. ¿Será que eso es válido? ¿No es válido? ¿Ustedes qué harían si ustedes tuvieran que crear una sucursal en el interior, por ejemplo? De hecho, yo te diría, y es un buen punto que estás tocando, porque sin lugar a dudas, te digo, no sé si te ha pasado, pero vas a un desayuno en la ciudad capital de Guatemala y pagas una cantidad que más o menos tienes una idea. Pero vas a Quetzaltenango, a nuestra amada Xela, y sientes que es un regalo. Y después la gente de Xela va a otro lugar y lo siente que Xela es demasiado caro comparado con otro. Y ahí es donde decís, obviamente hay un costo o un nivel de vida, me refiero de precios de bienes y servicios y demás, que de alguna forma tener el mismo salario arbitrario mínimo en Xela y tenerlo en la capital hace o marca una diferencia importante. Ahí es donde entra la discusión de las personas que son expertas en este tema y es donde dicen, ok, ¿será que ese es el tener un salario generalizado en el país le está robando oportunidades de formalización a las personas del interior porque su valor adquisitivo, su costo de la vida es más barato y por ende deberíamos de estar teniendo ese diferenciado? Pero entonces empieza el otro lado, que dice el salario debería ir amarrado a la función que hacen, no importa dónde vivan. Entonces ahí entra el conflicto de ¿será que todavía no lo podrías pensar de hacerlo formalizado por destajo? Todavía es decir, que lo hagas como lo es en Estados Unidos, que no tenés un salario mínimo mensual, sino tenés un salario mínimo por hora. Así es. Por actividad realizada. Por eso es que en Estados Unidos usted va a encontrar que hay personas que tienen 2, 3 trabajos, porque yo te estoy pagando por tu hora. ¿Cómo dediques tus horas del día? ¿Y cuánto te van a pagar por la hora? Ese es algo que va a depender de tu capacidad. Y ahí te das cuenta de que hay una limitación en la legislación laboral de Guatemala que te exige de que solo puedes tener un solo patrono. O sea que hasta ahí tenemos una limitación para este tipo de cosas. Pero bueno, si se dan cuenta, es apasionante, es complicado, es complejo este proceso de ¿será que se va a aumentar el salario? ¿Es bueno o es malo? Pero vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a hablar de cuál ha sido ese incremento que hemos tenido en los últimos años después de estos mensajes. Espero que se
estén gozando y ustedes también estén creando una conciencia económica sobre esta discusión del salario. Hemos hablado de cuál es el salario mínimo, cómo debería de impactar eso, qué beneficios, qué riesgos. ¿Será que ustedes están haciendo ajustes en su salario mínimo y de todos los niveles arriba en su organización? ¿Será que están haciendo o son pro o en contra de un salario diferenciado dependiendo de la geografía? Todo esto es importante que ustedes se cuestionen, especialmente si son empresarios que en algún momento van a crecer en el interior. Pero ahora vamos a hablar, César, no solo del resumen, sino que ese porcentaje que ha sido el aumento del salario mínimo en los últimos años, y esa es la discusión. ¿Será que es suficiente? ¿No es suficiente? ¿De dónde lo discutieron? Porque una de las tendencias que hemos visto siempre, y eso es bien interesante, es que la lucha se hace por 3 etapas. La primera es una propuesta de lo que hablemos de las empresas organizadas que presentan un número, después los sindicatos y todas las organizaciones laborales tiran un número que es usualmente el doble o el triple, y ahí llegan a una negociación, se ponen de acuerdo, lo pasan al presidente y todos modos él decide otra cosa. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que cuestionar qué es el criterio que se utiliza. ¿Es un tema político? ¿Es un tema económico? ¿Es un tema de productividad? ¿Es un tema de competitividad del estilo de vida? ¿De qué se trata este porcentaje? De hecho, yo creo que lo mencionaste y es una conjunción de una política económica. Es decir, donde la economía de alguna forma va regida por una política preestablecida. El tema es que otra vez, poco podemos hacer nosotros para influir en esta política económica, que dependiendo del mandatario de turno, así va a ser la política que traiga. Sin embargo, también creo que con esa introducción que hacías, Mario, es valioso también que las empresas estarán haciendo una previsión, tomando en cuenta que esto ha sido una historia, como la vamos a ver, una historia constante, y decir, esto puede suceder el próximo año, estoy preparado para cuando esto suceda, tengo el sustento económico suficiente para aguantar un periodo de adaptación del consumidor, de mis clientes, de mis proveedores. Y ahí es donde te digo, entra todavía otro desafío más para el empresario. Mire, ser empresario no es fácil. Yo sé que muchas veces nosotros decimos, qué fácil sería si yo tuviera mi empresa, qué fácil, no tendría horario si yo fuera empresario. Sí, no va a tener horario porque va a trabajar 24/7. Pero son muchos los desafíos los que requieren mantener una empresa a flote, y más aún cuando hay algo que de alguna forma impacta severamente en el costo total de lo que realizamos. Entonces, de la discusión que estamos encontrándonos el día de hoy, ¿cuáles serían las conclusiones que ustedes brindarían? Bueno, nosotros traemos unas propuestas para que ustedes las aprueben, las cuestionen, las piensen y definan su criterio, su conciencia económica. Y la primera es que creo que lo mencionaste desde el primer segmento que estuvimos platicando. Los aumentos del salario es importante siempre y cuando estén alineados y planificados y sustentados para poder mantener ese balance social y económico en la población de cada uno de nuestros países. Sí, yo lo dije de otra forma todavía más concreta. No estoy de acuerdo con los aumentos de salario arbitrarios. Otra vez, no porque afectan al empresario, sino nos afectan a todos los consumidores al final del camino, por las razones que hemos estado exponiendo. Si es que va a ser uno, yo quiero reforzar lo que decías. Debe ser alineado a la productividad. Y creo que la política monetaria que debería realizarse es cómo ayudo a todo mi ecosistema económico guatemalteco a ser más productivo. Porque si una empresa es productiva, genera trabajo. Y si genera trabajo, genera ingresos. Y genera ingresos, genera estabilidad para las personas, desarrolla los pueblos, desarrolla las ciudades. Y yo creo que el enfoque, lejos de decir paguen más, porque la inflación no la siento ni la veo, es cómo puedo aumentar la productividad, cómo puedo tener política económica que ayude en el tema impositivo, en el tema de acceso a tecnología, en el tema de infraestructura vial, todo aquello que haga que el empresario pueda ser más exitoso. Así que aquí viene una de las propuestas que les podríamos proponer a ustedes, y es, ¿qué tal si volvemos irrelevante el salario mínimo? ¿Y cómo lo podemos hacer? Cambiando nuestro modelo educativo, donde podemos enfocarnos en temas de desarrollo, por ejemplo, en desarrollo de software
software como inteligencia artificial, desarrollo de software como lo que es blockchain, hablar de temas de valor agregado. Y en vez de enfocarnos en lo que es la base de la pirámide, en temas de mano de obra no calificada, ¿qué tal si calificamos a nuestra mano de obra y le subimos para que no sea irrelevante ese salario mínimo, sino que sea por productividad, donde nosotros lo que hacemos es crecer esa demanda, se nos paga mejor a las empresas y por ende le pagamos mejor a los colaboradores? Y quiero decirte, Mario, y amigo y amiga que nos está escuchando, esto se complica todavía más con la inteligencia artificial. Es decir, que si yo, empresario, comienzo a tener una presión demasiado fuerte de los incrementos de los salarios, pues voy a buscar en la inteligencia artificial y la alternativas que me hagan más automatizados mis procesos, quizás hasta más eficientes y seguramente más económicos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es que nuestra población en general tenga un mejor desarrollo económico. Y eso se tiene que hacer. Comprar más con lo que tiene. O ser más mayor productivos. Poder adquisitivo. Así y es. eso, por lo menos, creo que coincidimos en que eso va a estar basado en buena medida en que seamos más productivos, tengamos mejor desarrollo de destrezas mejor calificadas. Y creo que esa sí debe ser una política en decir, Guatemala va a ser la número 1 en tecnología, en desarrollo de programas de blockchain, en algo que nosotros se pudiera invertir todos los esfuerzos, a manera de que logremos eso, mejorar a toda nuestra base. Es más, ¿sabes que los Países Bajos, por ejemplo, es uno de los países que tiene mayor ingreso per cápita, pero es el que tiene la mayor cantidad de clase media? O sea, no es que hayan muchas personas adineradas ni mucha pobreza, sino que han logrado que la clase media sea la que haga ese realce de toda la sociedad. Y es uno de los lugares con mayor cantidad de impuestos y mayor cantidad de recursos. 55% la última vez que yo supe. Y la mayor cantidad de servicios públicos de primera línea. Déjame que todavía te amplíe más en esto. Un candidato político en los Países Bajos, su propuesta de campaña fue: vamos a bajar los impuestos. Y perdió rotundamente. ¿Por qué? Porque el ciudadano no es que quiera pagar más, sino que ve que el retorno a la inversión, porque le alcanza más el dinero. Es más, te diría, te lo digo en tu caso, 55% de impuestos, pero no tenés que pagar en seguridad. No tenés que pagar colegios. Temas médicos. No tenés que pagar seguros médicos. Tenés una excelente infraestructura, parques de recreación. Comenzás a decir, yo te digo, también quítame colegio y quítame seguridad y seguros. Temas de médicos. Te digo, lo pensaría. Es una ganga. Sí, solo tendríamos que tener la garantía de que efectivamente se den esos servicios. Pero entonces, César, una pregunta. Si ya que estamos claros de que no se debe hacer arbitrariamente este modelo, ¿cuáles factores deberíamos de considerar para poder hacer ese ajuste, si es que es inevitable hacer el ajuste del salario, o que deberíamos enfocarnos en productividad, como lo platicamos? Pero si tuviéramos que considerar una forma más práctica, ¿qué consideraríamos, qué deberíamos de considerar? Mira, me encantaría soñar, pero aquí y en la mayoría de países es dictatorial. O sea, esto es lo que te toca. Que es más un tema, como hablamos, de tema político o de política económica. O a dedo, ¿verdad? Ajá. Entonces, vuelvo otra vez al ejemplo del mensajero, como te lo podría mencionar también. Parte de mi equipo de trabajo tiene un porcentaje de retorno por toda la cartera de negocios que nosotros tenemos, porque yo sé que así me van a tratar muy bien a mis clientes. Porque son parte de, si se va un cliente de nuestra oficina, es algo en lo que me veo afectado, y yo lo que quiero es aumentar que la empresa le vaya mejor para que a mí me vaya bien. Entonces, eso es a mi criterio, y ese es tan solo mi criterio, y si a usted le gusta, tómelo, es de verdad ponerte la camisola. Porque a la hora de ponerte la camisola, vos estás teniendo un beneficio. No solo es decir, póngase la camisola y vamos. Y vaya a ver cómo sale, ¿verdad? O sea, esa ponerse la camisola, pues vos lo sabes mejor que nadie, tiene algo que implica, ¿verdad? Una de las cosas que queremos también finalizar es, ¿cómo están ustedes calculando su presupuesto para el próximo año? ¿Están aumentando o están calculando de que va a ser un 5, 8, 10, 12% de incremento del salario mínimo? Y les recordamos de que no solo es el salario mínimo, también son toda la carga
social y la carga de los beneficios que tenemos en Guatemala, que para que tengan una idea es más o menos como un 41.87% de lo que va a ser ese aumento. Lo bueno es que dijiste más o menos. No, sí es 41.87. Es clarísimo, no es más o menos. Solo porque quedó este dato y no queremos terminar el programa sin que usted lo tenga. Por lo menos los datos oficiales, la tasa de inflación promedio en los últimos, déjeme ver, 20 años es del 3.99 y el aumento de los salarios 5.35. Es decir, usted debería poder comprar mucho más de lo que estaba acostumbrado a comprar si 20 años atrás. La inflación oficial. Pero amigos, yo creo que se nos acabó el tiempo. Lo que sí es importante es, ustedes ya se pusieron a pensar cómo les afecta como personas que son empleados de una empresa, si son emprendedores, y al final, cómo es que nos afecta en la economía del país. Te agradezco, César, primero por estar esta noche con nosotros. Así que esperamos que usted pueda darle la respuesta a este cuestionamiento con el que arrancamos el programa. ¿Son los aumentos de salario la solución contra la disminución del poder adquisitivo? Pues bueno, ahí quedará en usted hacer esa respuesta en base al razonamiento que tuvimos aquí en el programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por vernos el día de hoy y esperamos verlos en la próxima semana aquí en TV Azteca Guate.